quiero compartir con ustedes lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 16. Dice así: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: Mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: He aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Como podemos ver, aparentemente Abraham y Sarai se amaban profundamente. En aquellos días era muy común que un hombre tuviese más de una esposa. Y Abraham ciertamente tenía un buen motivo para tomar una segunda. ¿Acaso no había dicho el Señor que Abraham tendría un hijo que heredaría la promesa? Sin embargo, el Señor todavía no había dicho que Sarai sería la madre de ese hijo. Abraham pudo haber pensado: quizás el Señor quiera que tenga un hijo con otra mujer. Sin embargo, parece que Abraham todavía no había pensado en esa posibilidad. Todavía esperaba que Sarai fuese la madre de su hijo prometido. A medida que Sarai y Abraham se hacían más ancianos, se desvanecían sus esperanzas de que Sarai fuese madre. Finalmente, la misma Sarai sugirió a Abraham que tomara otra mujer. Ella indicó específicamente que tendría que ser Agar, la esclava egipcia, puesto que ella era de su propiedad. Si Agar le daba a luz un hijo, ella podría considerarlo como propio. Sarai anhelaba el cumplimiento de la promesa. En aquellos días era una vergüenza no tener hijos. Sarai esperaba que la sugerencia quitaría algo de su vergüenza. Abraham estuvo de acuerdo con el plan. Sarai y Abraham habían trabajado juntos para resolver su problema, pero los suyos habían sido planes puramente humanos. El Señor no había tenido parte en ellos, y sin embargo, Abraham disfrutaba de una relación especial con el Señor. En un asunto tan importante como era el nacimiento del hijo prometido, ciertamente debería haber esperado alguna señal de parte del Señor. Evidentemente, Abraham y Sarai habían perdido la paciencia y la impaciencia en cuanto al cumplimiento de la promesa del Señor es sinónimo de incredulidad. ¿Cómo podrían pensar que el Señor olvidaría su promesa? ¿Acaso no sabían que Dios cuidaría que la promesa fuese cumplida? Muy pronto fue evidente que Abraham y Sarai estaban en camino equivocado, puesto que su plan les produjo toda clase de miseria. Después que Agar se había convertido en esposa de Abraham y había concebido un hijo de él, Agar comenzó a mirar con desprecio a Sarai, dado que ahora sería madre. La que una vez había sido esclava se consideraba superior a Sarai y la despreciaba. Tampoco quería que su hijo fuese considerado propiedad de Sarai. Quería que el hijo fuese de ella únicamente. Sarai se quejó ante Abraham e incluso lo acusó de ser injusto con ella. Impulsada por sus celos, dejó de razonar claramente y demandó de Abraham que todo volviese a ser como antes y que Agar volviese a su posición original. Abraham trató de hacerlo, aunque Agar ya había llegado a ser su esposa. La volvió a poner como esclava bajo las órdenes de Sarai,
Entonces Sarai humilló a Agar. Este nuevo giro de los acontecimientos no ayudó a aclarar la situación. Primero Agar había sido hecha esposa de Abraham y ahora era reducida a la humillante posición de esclava. Era algo que simplemente no prosperaría. Por supuesto, parte de la culpa pertenecía a Agar, pero no debemos pasar por alto el hecho de que Abraham y Sarai la habían tratado como querían, y esa no es forma de proceder con seres humanos. Y todo esto aconteció en la tienda de Abraham, es decir, dentro del círculo del pacto. Eso era algo que el Señor no podía tolerar. Dios no puede permitir la injusticia dentro del círculo del pacto. En su confusión, Abraham y Sarai ya sentían las consecuencias de su error, pero las cosas se tornarían aún peores, porque un hecho pecaminoso lleva al otro y perpetúa el mal. Agar obviamente no soportó la humillación. Huyendo, se dirigió a Egipto, su tierra natal. Evidentemente no quería que su hijo fuese considerado hijo de Sarai. También era obvio que no le daba importancia al hecho de que sería hijo de Abraham. No apreciaba la promesa que Abraham había recibido, ni comprendía lo que significaba para ella y su bebé el pacto del Señor con Abraham. Solamente le importaba que el hijo le perteneciera a ella misma, no a Abraham ni al Dios de Abraham. Qué tristeza debe haber causado esto a Abraham y a Sarai. La huida de una esclava no importaba tanto. Lo que importaba es que, en forma extraña, Agar había llegado a ser miembro de la familia. Su huida había separado la familia de Abraham. ¿Y qué sería de su hijo una vez que hubiese nacido? Después de todo, también sería hijo de Abraham. ¿Acaso se perdería en el mundo? Debido a su comienzo equivocado, Abraham y Sarai estaban totalmente confusos. ¿Qué haría el Señor ahora? ¿Permitiría que tales cosas continuasen? El Señor quería ser misericordioso con Abraham y Sarai en su confusión, pero también tenía que pensar en su propio honor y en su pacto con Abraham. Agar no solamente se había apartado ella misma del círculo del pacto, mas también había alejado a un niño que nacería dentro de ese círculo. El Señor no permite tan fácilmente que algo que considera suyo propio se aparte. La misma Agar pertenecía a esa familia del pacto que vivía con el Señor, y lo mismo sucedía con el niño que habría de nacer. Por amor a Abraham, con quien había hecho un pacto, Dios no quiso abandonar a Agar y su niño. En última instancia, Dios estaba interesado en Agar y su hijo por amor de Cristo, de quien Abraham sería un antecesor y un tipo. Era por amor de Cristo que Dios había hecho el pacto con Abraham, y por amor de Cristo, el Señor no quería abandonar a Abraham ni nada que fuese suyo. Hoy día el Señor todavía siente lo mismo. Nunca será abandonado aquello que esté unido al Señor Jesucristo. Si alguien pertenece a Cristo, el Señor le buscará por mucho, mucho tiempo y solamente abandonará la búsqueda cuando esa persona haya endurecido completamente su corazón contra el Señor. Así el Señor salió en busca de Agar. El ángel del Señor le apareció junto a una fuente de agua en el camino a Egipto. Esta figura era el Señor Jesucristo, que en aquel entonces todavía no había venido a la tierra, pero con frecuencia aparecía a los hombres en forma humana. Él dijo a Agar: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? El Señor quería que ella entendiese perfectamente lo que estaba haciendo. Ella estaba huyendo de la promesa del Señor y del Señor mismo, a fin de estar independiente y tener su hijo para ella sola. Era totalmente consciente de lo que decía cuando respondió: ¿Estoy huyendo de mi ama Sarai? El Señor le dijo que debía regresar y someterse a su ama. ¿Cómo pudo darle el Señor semejante orden después de la injusticia que había sufrido?
¿Acaso tendría que sufrir toda aquella injusticia de nuevo? Ciertamente así sería. Pero es mejor soportar una injusticia si ello significa mantener la relación con la promesa y el Señor. Realmente esa relación debería ser su mayor preocupación. Por su causa debería estar dispuesta a sacrificar todo lo demás. También tendría que enterrar el orgullo por cuya causa quería conservar al hijo para ella sola. En su lugar, debería desear que el niño fuese del Señor. El Señor la consolaría en tiempos de injusticia, pero primero tendría que someterse por amor al Señor. También nosotros quizás tengamos que sufrir injusticias de vez en cuando, pero lo que tengamos que sufrir nunca debe llevarnos a cortar la relación con el Señor, dando las espaldas al pueblo del Señor y a la iglesia. Para consolarla de la injusticia que había sufrido, el ángel del Señor anticipó a Agar algo del futuro. Ella tendría un hijo y lo llamaría Ismael, un nombre que significa el Señor oye. Ese nombre demostraría que el Señor no había pasado por alto la opresión que Agar había sufrido en la tienda de Abraham y que Dios estaría con ella. Ese nombre también tenía el propósito de avergonzar a Abraham, porque Dios no permite que los pecados de sus hijos pasen sin ser castigados. No puede soportar la injusticia en el círculo del pacto. La injusticia allí lo ofende más que en ninguna otra parte, porque la injusticia no tiene lugar en el diseño de su pacto. Dentro del círculo del pacto, la vida del hombre debe poder florecer libremente. De esa manera, el nombre Ismael era una acusación dirigida contra Abraham y Sarai. El ángel del Señor también dijo a Agar que su hijo llegaría a ser un pueblo muy grande y que él sería un hombre fiero entre los hombres, es decir, un hombre de sed insaciable por la libertad. Viviría en conflicto con todos los que le rodearían y las manos de todos sus vecinos se levantarían contra él. Plantaría su tienda cerca de sus parientes y sería una constante amenaza a todas las naciones relacionadas a la nación de sus descendientes. Para Agar y su hijo, estas palabras contenían una maravillosa bendición. Les hablaban de poder y libertad y valentía. Pero ¿cómo sería usada esa bendición? ¿Sería auténtica aquella libertad? Es decir, ¿sería la libertad del pecado por el amor a Cristo? ¿Sería ese conflicto una lucha por el Cristo o lucharía Ismael contra el Cristo y el Evangelio? Desafortunadamente, dirigió su fuerza contra Cristo. De Ismael nacieron los amantes de la libertad del Arabia, la tierra donde nació Islam. La posteridad física y espiritual de Ismael ha vivido en conflicto constante con el pueblo de Dios y el Señor Jesucristo. De esa manera la bendición dada a aquel pueblo se convirtió en maldición. De la misma manera es posible para nosotros también cambiar la bendición de Dios en maldición. Esto ocurre cuando no aceptamos por la fe la bendición como un don de Dios y en cambio queremos usarla contra Dios. El Señor confirme su palabra en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra en nuestras vidas. Gracias por hablarnos a nuestro corazón y porque ahora nosotros, Señor, somos parte de ese círculo del pacto. Gracias que por amor a Jesucristo hoy somos lo que somos. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén.